portugués. Y ellos dicen pandemia. Entonces tienen una pronunciación que para los que hablamos en español es un poco difícil, pero si fuera cierto que este hablar en lenguas viene de Dios, estos pastores evangélicos tendrían que tener acentos y fonéticas, es decir, sonidos que son distintos a los de su idioma nativo. Eso no ocurre. Los sonidos que pronuncian los pastores evangélicos son exactamente iguales a los de su idioma nativo. Es decir, que son sonidos básicos que no tienen fonética ni acento, y eso revela que aquí no hay ningún lenguaje angelical, ni antiguo, ni es otro idioma, ni nada de eso, sino que es todo una farsa. Ahora, si nosotros vamos a hablar de lenguaje angelical o celestial, ya vamos a ver más adelante en el video cuál debería ser ese lenguaje del que estos pastores deberían hablar o predicar. Pero miremos esto, hermanos. En este video, Ecusatón Arismon está derrumbando este gran engaño de hablar en lenguas de parte de estos pastores evangélicos. Aunque eso no quiera decir que todo sea simplemente un engaño humano, porque también puede ser que es parte de un engaño de ángeles, no de ángeles buenos, como es apenas obvio, sino de ángeles caídos. Y como ya hemos venido estudiando en esta serie que habla de ángeles caídos, y hemos visto que estos seres angelicales de maldad se han infiltrado inclusive en la cristiandad, no solo tomando posesión de pastores a través de la posesión demoníaca, sino personificándose como seres humanos que se convierten en pastores evangélicos y empiezan a introducir herejías destructoras en la iglesia, y que también, como ya hemos visto, esos pastores humanos que son en realidad ángeles caídos pueden engendrar y pueden tener un linaje, y aún sus hijos pueden seguir siendo pastores o sacerdotes que vienen con ese linaje o generación que proviene de ese cruce de ángeles caídos y seres humanos. Leamos en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 14 al 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que uno sí puede creer que estos pastores evangélicos hablen lenguas angelicales, solo que no son lenguas de ángeles santos, sino que son lenguas de ángeles caídos. Ahora, en toda la Biblia, nosotros vemos que cuando los ángeles le hablan a los seres humanos, siempre les hablan en un lenguaje claro y directo. Los seres humanos les entienden perfectamente a los ángeles de Dios, y también podemos ver en el Viejo Testamento que Dios siempre le habla a los seres humanos en su idioma y en un lenguaje claro y directo. Y es que no olvidemos que los evangélicos dicen que debido al derramamiento del Espíritu Santo, entonces ellos ahora tienen que hablar en un lenguaje que nadie más pueda entender. Y es que ellos, cuando dicen eso, lo hacen porque sacan fuera de contexto el siguiente versículo del apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 14 versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, aquí es donde los pastores evangélicos dicen: date cuenta, Ecusatón, nadie entiende cuando se habla en lenguas. Pero ojo, porque ellos son expertos en sacar versículos fuera de contexto. Si nosotros tomáramos este versículo así como está suelto, puede llevarnos a error, porque no estamos tomando el contexto completo, ¿ok? Entonces vamos por parte. Primero, ya probamos que estos pastores evangélicos
no hablan ningún lenguaje divino. Hablan un lenguaje de balbuceo que es lenguaje de bebés. ¿Ok? Y que por supuesto, ese no puede ser el lenguaje de los cielos, el lenguaje de Dios o de los ángeles. Y es que los pastores, además de todo, quieren hacernos creer como si en el cielo existieran varias lenguas, como si hubieran distintos tipos de lenguajes en el cielo. Porque de nuevo sacan fuera de contexto al apóstol Pablo. Leamos en 1 Corintios capítulo 13 versículo 1. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces de aquí se pegan los pastores evangélicos para hacernos creer que hay una multitud de lenguajes angelicales en el cielo, y que inclusive pueden ser lenguajes distintos al lenguaje de Dios. Algo así como que los ángeles tuvieran su propio lenguaje y que en el cielo hubieran diferentes facciones de ángeles y que cada facción tuviera diferente lenguaje, y luego cada pastor evangélico va a recitar palabras o sílabas distintas. Algunos usan más la A, otros usan más las dos letras SH, otros usan la O, otros usan la I, en fin. Entonces ellos varían un poco ese lenguaje que supuestamente ellos usan, que ya vimos que no es lenguaje, pero nos quieren hacer creer que en el cielo hay distintos tipos de lenguaje angelical. Dicho concepto obviamente no tiene ni pies ni cabeza. Es como si en el cielo existiera una torre de Babel y un grupo de ángeles hablara una lengua, otro grupo de ángeles otro tipo de lengua. Esa situación es evidentemente contraria a Dios, contraria al cielo. No olvidemos, hermanos, que la razón por la cual la tierra tiene varios tipos de lenguajes es por la rebeldía del ser humano, porque las naciones que existieron después del diluvio pretendían unificarse como un solo pueblo con el único objetivo de hacerle rebeldía a Dios. Pretendían construir una torre que llegara hasta el cielo para tratar de destruir la santa ciudad. Leamos en Génesis capítulo 11, versículos 6 al 7. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han empezado a hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces esa obra que habían comenzado a hacer los moradores de la tierra era tan mala que además nada los iba a detener, que lo único que pudo hacer Dios para no volver a destruir la tierra fue confundir el idioma que ellos hablaban, y de esa manera se crearon toda esta multitud de idiomas que tenemos aquí en la tierra, de manera que ninguno podía entender el lenguaje de su compañero. Entonces, ese concepto de los pastores evangélicos de que supuestamente en el cielo hay varios tipos de lenguas angelicales es totalmente imposible de creer, porque eso significaría que en el cielo Dios también hubiera tenido que confundir el lenguaje de los ángeles para que no se unificaran como si fueran uno. Y además de todo, pues es bastante obvio que lo que Dios quiere es que la iglesia esté unida, unificada. Tal concepto de que en una iglesia se hablen distintos tipos de idiomas y las personas no entiendan ni siquiera lo que se habla, pues no puede venir de una iglesia unificada, sino de una iglesia dividida. Eso no es lo que ha querido Dios y su Hijo, es todo lo contrario. Es una iglesia unida, así como en el cielo hay unión. Leamos en Juan capítulo 17, versículo 21 al 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también me has amado. Está claro que en el cielo no puede haber divisiones con lenguas distintas, diferentes facciones de ángeles, sino un solo lenguaje, una sola lengua. Y de acuerdo con eso, no tiene nada de cristiano que en la misma iglesia existan distintos lenguajes, de manera que nadie entiende lo que está hablando el pastor, como si el pastor fuera mejor que los demás, porque puede hablar con Dios, pero el resto de feligreses están totalmente perdidos y no pueden entender el lenguaje con el que el pastor habla con Dios. Sin embargo, lo que Jesús quiere para su iglesia es todo lo contrario. Así como el Padre y el Hijo estaban en perfecta unidad, su iglesia es llamada a esa misma unidad. Y en esa unidad no hay cabida para confusión de lenguas. Alguien, sin embargo, pudiera decir que el problema de los pastores evangélicos es que no hay quien traduzca esas lenguas angelicales, y no específicamente que estén hablando en lenguas inentendibles. Sin embargo, el apóstol Pablo dice algo que desbarata de un tajo la manera como estos pastores hablan en lenguas, y que ahora Ecusatón te lo revela. Porque Ecusatón no se guarda el conocimiento, sino que todo te lo revelo, para que, si tú quieres, seamos todos uno con el Padre y el Hijo. Leamos entonces lo que dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Miremos, hermanos, ya hemos probado que en el cielo hay un solo lenguaje, que ese lenguaje no puede ser un balbuceo de bebés o de niños, y que debe tener una estructura gramatical, un acento y una fonética. Y por tanto, no puede ser el lenguaje de un bebé de 8 a 10 meses, que es el que hablan los pastores evangélicos, como ya hemos visto, cuando dicen bada, ada, tata, shika, ata, prata, preshika. El punto clave aquí entonces es que en la pronunciación de un bebé de 8 meses no hay ni estructura gramatical, pero sobre todo ni acento ni fonética. Es decir, son palabras planas, y eso es lo que diferencia un balbuceo de un verdadero idioma, que el idioma sí tiene acento y fonética, pero el balbuceo no. Un ejemplo para nosotros que hablamos en español son las tildes, y las usamos para diferenciar los diferentes acentos que puede tener una palabra. Por ejemplo, un bebé de 8 a 9 meses dice sílabas planas como mama, pero no dice mamá. Lo mismo en el caso del idioma inglés, que es un lenguaje sin tildes. Vemos que sí hay una acentuación y fonética en las palabras, de manera que eso le da un sentido claro al lenguaje. Por ejemplo, en el idioma inglés está la palabra minute, como se lee en español, pero se puede pronunciar como minute, que significa algo pequeño, o también como minute, que significa minuto. Entonces vemos que el acento y la fonética le dan dos significados totalmente distintos a la misma